ver o rescatar de aquí. ¿Qué invadió al pueblo israelita? El temor, la incredulidad. Claro, Moisés manda a 12 hombres. Él les da instrucciones, encuentran una tierra rica en muchas cosas. Era una tierra ideal, próspera, fértil, pero ¿qué ganó? El temor. El temor. Y ahí Caleb dice, vamos, conquistemos esa tierra. Pero se hizo más grande el temor en ello. Entonces él ganó el temor en su espíritu, en su alma, porque temieron de la gente que habitaba, dijeron que no iban a poder con ellos y claro, y que la tierra se los iba a tragar. Entonces, ¿qué puede pensar en ese tiempo esa gente que sin tecnología como nosotros? ¿Ah? Le creyeron, pero no le creyeron ¿a quién? Al que tenían que creer. Entonces los invadió el temor y ganó el temor. Entonces podemos también decir que el temor está con nosotros desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Es una sensación, un sentimiento que está intrínseco en nosotros, viene con nosotros. Así como la maldad que viene, es propia del ser humano, también está el temor. Y en la actualidad, y como decía yo, desde la fundación de la creación, el temor está ahí, habita junto a nosotros. Es una de las principales conductas que enfrenta el ser humano. Y en Génesis 3, del 9 al 10, también podemos ver el temor ahí situándose en la creación, en la humanidad, en la reacción del humano. El temor puede ser causada por situaciones del pasado nuestro que están reprimidas, están ocultas. Y como nuestro mecanismo de defensa las echa para atrás, las mete debajo de la alfombra y las esconde. ¿Para qué? Para que nosotros no las recordemos todo el tiempo, pero siempre están ahí. Entonces de repente hay cosas a las que le tenemos temor y no sabemos por qué. Y bueno, en el pasaje de ahí de Génesis 3 del 9 al 10 dice... Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces, ¿qué pasa ahí con Adán? Temió. ¿Pero por qué temió? Porque falló, porque se había equivocado. Entonces, en esta situación, estaba desnudo, digamos. Y no es porque estaba desnudo, Claro. sino es porque él había fallado. Entonces, aquí podemos ver ese temor que es válido. Ese temor es válido y es también como el temor que pueden sentir los niños cuando se equivocan y se mandan una embarrada y le fallaron al papá, a la mamá. Entonces él dice, tuve miedo, por eso me escondí. Entonces yo cuando estaba leyendo esto me recordé de los niños. Los niños cuando se mandan una embarrada en la casa se quedan calladitos o se esconden cuando son bien chiquititos. ¿Por qué? Porque saben que después de eso viene el reto. Entonces aquí Adán se escondió por temor, porque temió del reto que venía del Señor, pero el Señor no nos castiga. No es como los papás retones que muchas veces tenemos que ser. ¿Ya? Entonces, esto se debe, en sí el temor está en nosotros y, como les decía yo, puede ser causado por situaciones del pasado, traumas, vivencias que nos producen ese temor constante, permanente. ¿Y qué pasa? Que puede tomar tanto protagonismo en nuestra vida que hace que nosotros permanezcamos constantemente con pensamientos destructivos acerca del futuro, que temamos al futuro. Y nosotros como mujeres cristianas, mujeres creyentes, no deberíamos padecer de esto. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debería estar puesta en el Señor. Pero como somos humanos, también es válido sentirlo, no estamos pecando por sentirlo. Si usted alguna vez ha sentido temor, no está pecando, es propio de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. ¿Qué pasa cuando el temor nos invade? Muchas veces produce el hermano del temor. Se apega al tiro y es la ansiedad. Nos invade también la ansiedad. Entonces, el temor viene de la mano de la ansiedad.
Y como les decía yo, puede ser debido a traumas del pasado, que va creando poco a poco inseguridades en nuestra vida, en nuestra personalidad, creando muchas veces imágenes aquí en nuestro cerebro exageradas de lo que podría pasar. Porque yo como mamá tengo un hijo ya no adolescente, sino que ya adulto, de 24 años, pero cuando él sale yo siempre tengo temor. Claro. Y me imagino cosas, y eso es lo que crea el temor. Y empiezo, y si lo asaltan, y si está llegando aquí, y le entierran un cuchillo, y si no alcanza a entrar, y mil cosas que mi mente crea. Increíble. Pero después oro y se fue todo y pude dormir, porque si no, no duermo. Pero muchas veces se me olvida cuál es la clave. ¿Cuál es la clave para combatir el temor? Descansar en el Señor. Y descansar en el Señor. Sí, entonces, cuando yo digo, bueno, si yo tengo la herramienta más grande, que es la oración, bueno, a veces nos olvidamos. Y muchas veces las olvidamos. Y el conocer la palabra. Sí. Súper ahí su acotación, hermanita. Entonces, según el diccionario, o la RAE, como dicen en pasapalabra, el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y yo creo que la mayoría de las veces es imaginario. Que ¿cierto? Las mujeres somos así, pues. Entonces, como decíamos antes, el temor es una emoción propia del ser humano, es normal que esté en nosotros. Así que si muchas veces lo sentimos, no se sienta ni culposa ni nada. Es normal tenerla, no es normal que permanezca siempre. ¿Ya? Entonces el temor es necesario para la supervivencia humana, porque nos indica cuando hay un peligro cerca. Puede nacer de estímulos externos o internos que habitan por mucho tiempo como en nuestro inconsciente también y en nuestro corazón. Habitan siempre en nuestro mundo interior. Entonces tenemos siempre, yo sé que todas debemos tener miedos que nunca hemos compartido con otros. Porque permanecen ahí en nuestro mundo interior, como los malos recuerdos, no siempre los hemos compartido, los traumas, las carencias y muchas cosas más. Entonces, desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo de nuestro cuerpo, porque es algo que debe estar en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para tener ahí la campanita de alerta. Y constituye un mecanismo de supervivencia y defensa. El miedo nos ayuda a protegernos, a cuidarnos. Entonces no es malo tener miedo. Y nos lleva a responder con rapidez ante el peligro, con rapidez y eficacia, porque si somos como lentos para reaccionar, claro, si nos encontramos con un peligro en la calle, probablemente si no reaccionamos vamos a terminar accidentados. Entonces, como un ejemplo, cuando ustedes ven un perro en la calle, ¿qué hacen? ¿Alguna que me conteste? Yo me alejo también. Uno siente ¿Se alejan? Temor, lo esquivas, claro. Sienten temor, lo esquivan, se alejan, cruzan al otro lado de la calle. ¿Cierto? Pensando en qué nos puede hacer algo. Pensando en el peligro que puede haber en un perro. Probablemente pasemos por el lado, el perro no nos va a hacer nada. O puede que sí. Yo el otro día fui a comprar pan, esto es como anécdota, así. Iba a comprar pan y la calle... la vereda del frente estaba lejos de la otra vereda y de repente ya había pasado y se tira un perro detrás mío y yo gritaba ¡sale! Y avancé más rápido nomás, se me tiró a morder, pero ya, bueno, me asusté y casi medio tiritona al negocio y le digo al vecino, como lo es conocido, le dije, préstame un palito de escoba para volver a la casa porque va a estar el perro de vuelta. Así que me prestó un palo para volver y se reían, pero volví, no, el perro ya no estaba. Pero ahí es como actué claro, previniendo lo que podía pasar. Claro. Pero puede suceder. Entonces, si uno anda alerta, ahora no podemos andar todo el tiempo alerta. No, pues no vamos a si andar no, con el palo todo el día. Nos vamos a enfermar. Sí, entonces vimos recién el punto de vista biológico del miedo, ahora vamos a ver el punto de vista neurológico. Entonces, nuestras neuronas reaccionan al miedo. ¿Y cuál es la respuesta al miedo? Es una sensación así como que es como una especie de electricidad que empieza aquí en el cerebro, en la amígdala del cerebro, que es como el centro, y luego se traspasa al sistema límbico. ¿Qué pasa con el sistema límbico? Es el encargado de regular nuestras emociones, el miedo, la alegría, todas las emociones.
el sistema límbico es el que las controla y nos ayuda a nosotros a controlarlas. Y así podemos evitar el dolor, controlar las reacciones de lucha constante, y todo eso está aquí, en esta maquinita. Cuando esta maquinita detecta el peligro, se desencadena una intensidad así como química que recorre todo nuestro cuerpo. Recorre todo nuestro cuerpo y comienza a mandar señales de alerta, ¿ya? Y las manda a diferentes partes del cuerpo, porque esto empieza acá, pero muchas veces nuestro cuerpo empieza a sudar, se acelera nuestro corazón, nos duele el pecho, podemos temblar, y así se va manifestando en distintas partes de nuestro cuerpo, aumentando el sentimiento de miedo, pero también de ansiedad. Entonces, eso es lo que produce el miedo a nivel neuronal, aquí, en nuestra maquinita, porque este es como el motor, pero este también es importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vemos que un auto nos sigue y va muy lento ahí al lado de nosotros, ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos? Va a saltar. Sí. Hoy en día, Temor, mucho claro. miedo. Temor, me van a asaltar, me van a secuestrar. Entonces, pues, sentimos muchas cosas. Y ahí es donde empieza a activarse todo lo que yo le decía. Empieza a palpitar el corazón, empieza a lo mejor a temblar nuestro cuerpo, a sudar. De hecho, hoy día, le comentaba a la Ketita, la fui a buscar. ¿Ustedes vieron dónde yo vivo? Una calle larga, bien sola. Y yo la fui a buscar ahí al metro. Y quedaba una cuadra y veo una niña caminando. Sola, así como con un chorcito, unas botitas, mostraba un poco de pierna. Que las niñas van ahora sí en el celular. Y pegada en el celular, así caminando con el celular, no miraba para ni un lado. Y yo siempre ando copuchando, pues, así como nunca ando solo manejando, ando como alerta a todo. Iba un furgón, al lado de ella un tipo, mirándola caminar, y me dio rabia, pues. Entonces yo empecé a andar más lentito. Dije, bueno, cualquier cosa yo reacciono. Claro. ¿Sí? Sí, no me interesa. Y justo sale un camión de estos del gas. Viene en otro auto y el gallo como que no supo, o sea, no tuvo... Y la niñita ni se enteró. Y la niña ni se enteró, porque yo después me di la vuelta, le cuento a la Katy y la niñita seguía caminando con el mismo celular. Y no se enteró Porque no de ven nada. más allá De de lo lo que que ve entiende, una. entonces ella andaba como en su mundo, distraída, pero pudo haber enfrentado un peligro. Entonces es parte de el estar alerta, y son cosas que pueden pasar, pero también pueden imaginarlas nuestra mente, ¿cierto? Ahora, el punto de vista psicológico del miedo. El miedo, desde el punto de vista psicológico, es una respuesta emocional, una respuesta de nuestras emociones y también cognitiva, de lo que hemos ido aprendiendo. Y que surge como una reacción a una amenaza percibida, anticipada o imaginaria, ¿ya? A nivel psicológico, el temor puede manifestarse de diferentes formas y afectar diversos aspectos de nuestras vidas y llegar a inhabilitarnos, a paralizarnos. Entonces, como ejemplo, si somos claustrofóbicos y subimos a un ascensor, ¿qué nos podría ocurrir? Miedo, muy bien, nos puede dar miedo, el miedo que hasta nos llegue a paralizar, ¿cierto? Y yo lo sufro con mi mamá. Las Mi crisis mamá- de pánico, uno queda... Son muy yo asociadas quedaba al temor. así, yo quedaba paralizada, Sí. no me podía parar, nada. Yo viví mucho tiempo en un Terrible. edificio, en un departamento en el 7º piso, y mi mamá sufría mucho al ir a visitarme y tener que quedarse ahí porque no se podía asomar a la ventana, le daba miedo el ascensor y era terrible. A veces, bueno, mi mamá siempre ¿Y ha tú sufrido pasaste el de... terremoto ahí Yo pasé el también? terremoto Sí. ahí. Bueno, desde chico con mi mamá es como que hemos tenido que convivir con muchos miedos y muchas depresiones. Entonces, de repente llegábamos al supermercado y estábamos todos felices con el carro y había que irse. Sí. Había que irse.
porque ella no se sentía bien, se el empezaba a encierro, angustiar el encierro. y dejamos el carro tirado y no íbamos. Yo creo que hasta que alguien Sí, no pasa eso. sí, no, nadie lo entiende. no lo Y yo lo entiendo. único que siempre decía, Señor, dame, sin ser creyente, Sí. que me diera paciencia y que pobrecita, porque había que empatizar, nada más, o sea, la compra queda para otro día nomás. No hace mucho, un día en el mall, vamos a buscar a una tía en este mall Florida Center, que hay un puente así en el aire, ya una pasarela, y yo, mamita, acompáñame a buscar a su hermana, que estaba a un par de metros. Y mi mamá no pudo avanzar, no pudo avanzar, entonces la tuve que dejar. Mira, mamita, quédate aquí, mirando la muralla, no mires hacia ningún lugar, quédate aquí, yo me demoro 3 minutos. Y así fue. Pero y ese es el temor, la invade y la paraliza. Entonces, bueno, cuando nos enfrentemos a convivir con personas que sufran esto, seamos un poquito empáticos, pongamos un ratito, tengamos paciencia y empatía, que es lo... No juzgar, claro. Claro, ¿cómo no lo va a poder controlar? Claro, sí, entonces yo creo que con ella tuve que aprender mucho de eso durante la vida, porque uno como niño no entiende estas cosas y mi mamá siempre pasaba enfermita, deprimida, entonces hubo que convivir con eso, pues, y ponerse en el lugar de ella, sí, es como eso, así que si tienen que convivir o ustedes lo están viviendo, pucha. Y lo otro que yo quería acotar, que ¿sí? ellas pasan también por eso, por algo también. Sí. Por ejemplo, mi mamá también pasa lo mismo y ella tuvo una niñez muy fuerte, entonces para atrás. ella desde ahí quedó marcada. Y yo creo que eso repercutió también en el tiempo, y ahora también ella vive así como media depresiva y Claro. también le pasa lo mismo en el supermercado, se ahoga, como que tenemos que salir, se le empiezan a poner el ojo como rojo, así. Y es terrible. Yo también tuve una crisis de pánico, yo sufrí al principio de la pandemia y también era terrible, yo no me podía parar, quedaba rígida, así me dolía todo. Y gracias a Dios tuve mi familia que me acompañaba en eso, Se la apoyó. que me apoyaban, Mm. pero no es tampoco pasa por no creer en el Señor, porque muchas veces dicen, pero si tú eres creyente, no es No. eso. Es algo que no se puede controlar. Quizás fue la misma pandemia, está sufriendo los dolores de la columna, que también el dolor físico lleva también a sentir ese temor. Así que Exactamente. eso. Sí, es así fuerte. y claro, y en el caso de su mamá y también a lo mejor mi mamá o muchas de nosotras, son cosas que vienen desde la niñez Sí, y que tampoco sí. fueron tratadas ni habladas. Justamente. Entonces después en algún momento de nuestras vidas hacen... Claro. Por eso Hacen llega una el edad también en de- que uno entiende los porqués de las mamás. Claro. Que actúan de esa manera con uno. ¿Por qué y te cuidan qué historia tanto? traían ¿Por qué te ellas dijeron detrás. muchas veces que no? Claro. Claro, y uno no lo puede asimilar hasta que uno Uno lo es vive. madre. Exactamente. Ya, así que bueno, ahí, bueno, si alguna de nosotros está pasando por esto en este momento, ahí mucha fuerza ahí, fe, que eso es lo que nos tiene hablarlo, que no sostener y claro, y no callarse, callarnos, si esto, Apoyarse para eso esto, en apoyarnos, alguien. apoyarnos entre nosotras y tener alguien en quien confiar para poder conversarlo. Claro. Cuando uno suelta, también va sanando. Sí. Y bueno, y desde el punto de vista social y cultural, el temor puede formar parte del carácter de la persona, parte de la cultura. Claro. Te enseñaron eso desde chico, o sea, como que a tener miedo a todo, ¿no? Porque no puedes salir a la calle porque va a venir el viejo del saco Claro. y te va a robar. Y así un montón de miedos que nos fueron Impuestos desde chiquititos. impuestos desde chiquitito. No juegue con fuego porque usted se va a hacer pipí en la cama en la noche. Sí. Y tantas cosas Tantas cosas que ¿sí o no? Claro. Y lo cree, y lo cree. Claro. O todo el tiempo, como cuando uno le dice tonto, 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 al final el niño se que termina Cree que creyendo que es tonto. tonto. Claro. Son tantos ejemplos que podemos dar, Que la pero educación de cómo, antigua es distinta. de cómo la Por eso cultura digo, y porque el... nuestras madres traían otra, Claro, otra y el educación. contexto social en el No que eran nos contenidas desenvolvamos, Para como nada. una ahora con todas es esas como hijas, es tan importante el contexto uno no social, le dice, "Ay, no tenés porque dedo eso pa'l va a ir piano", cosas así. entregando como aprendizajes que a veces están muy errados. Sí. Entonces puede ser una forma del carácter de la persona o de, como estábamos hablando, de la organización social. Es como por cultura te van
traspasando miedos, temores. Se puede aprender el miedo, como el miedo a temer a algunos objetos o contextos. No vayas a ese barrio porque es malo. Y ahora más encima en las noticias muestran todos los días balaceras, entonces ni se le ocurre ir a meterse allá. Entonces ese es un miedo adquirido del contexto social. Y también se puede aprender a no temerlo. Así como aprendemos a temer, podemos aprender a no temer de estas cosas. Y también se relaciona de manera compleja con otros sentimientos. Por ejemplo, el miedo al miedo. El miedo al amor. No, es que yo sufrí tanto antes que yo ya esto no es para mí. No quiero nada. No, yo no quiero nada, porque tuve una tan mala experiencia que yo no voy a volver a amar para que me hagan sufrir. No, eso no. Miedo a la muerte. Yo creo que todos tenemos a la muerte, pero sabemos que algún día va a suceder. Algún día nos va a golpear, digamos. Miedo al ridículo, a hablar en público. Y todos estos guardan estrecha relación con los elementos de nuestra cultura, de cómo fuimos criados, enseñados. Porque si a mí de chiquitita me dijeron, o sea, como que me empoderaron a no temer a ciertas cosas, no voy a temer. Como los bebés que nacen sin miedo, Claro. sin nada. Uno le va inculcando todo y se va desarrollando. Exacto. Entonces, por ejemplo, como yo decía, si tenemos que hablar en público, ¿qué nos pasa? A lo mejor, obviamente todos no tenemos las mismas habilidades, pero quizás unos tenemos más facilidad de hablar frente a otros. Otros no tanta, o otros no tienen, pero ninguna. O sea, y les da mucho temor enfrentarse a hablar en público. Aunque uno lo haga, siempre está el temor, siempre uno está nerviosa, porque a mí la pastora muchas veces me pide ayuda, es una forma de servir al Señor y que lo hago con mucho agrado, pero no crean que uno no se pone nervioso de hablar o de que se me va a olvidar todo. Y bueno, ahora tenemos la tecnología que nos ayuda bastante, pero ese también es un temor y es válido. Sí. El aplauso tiene que ser, no para mí, para el Señor. Tenemos como reacciones ante el temor. ¿Qué reacciones podemos tener ante el temor? El tratar de huir. El temor a las abejas. El temor de arrancar de esas abejitas lindas, pechosas. Que lo malo que son chaqueta amarilla, no son abejas. Entonces, claro, una reacción de cuando llega el temor que nos llega a paralizar es huir, evadirlo o paralizarnos. Es como, esa puede ser una reacción. Sin embargo, nosotras debemos saber que la solución no es huir, sino que, lo que dijo la hermanita Iri, enfrentarlo. Pasar por un túnel de alguna crisis y no solo pasarla, sino que atravesarla para luego ver la luz, no la podríamos concebir si no es con el Señor. Entonces, pasar por momentos difíciles, pasar por tormentas, por enfermedades, por miles de situaciones que nos van a hacer ver ese túnel negro, pero que finalmente verá la luz, es imposible si nosotros no nos tomamos de la mano del Señor. Hay otras formas, pero la forma más efectiva y que lamentablemente no todos no tienen acceso porque no quieren, porque está. El acceso está disponible 24/7 para nosotros, claro. pero muchas veces no acudimos y acudimos lamentablemente cuando a veces ya es muy tarde o cuando ya de verdad no sabemos, ya con desesperación. Entonces, ojalá no tuviéramos Cuando todos acuden, cuando están en un lamentablemente así acudimos, ojalá no tuviéramos que acudir así, ojalá no, pero muchas veces es la única forma. Y bueno,
como les decía, el Señor es el único que puede, en ayuda de su poder, acompañarnos a transitar esa tormenta, ese túnel, donde después, junto a Él, sí vamos a poder ver la luz. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer con Dios? Porque Él es el único que nos puede dar la seguridad, la fuerza y finalmente nos va a dar la victoria para llegar a ver esa luz. Entonces, sin Él no hay otra opción. Hay otras herramientas, sí, que también son válidas, también son efectivas, pero no hay ninguna 100% efectiva y tan eficiente como la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que habita dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Si nosotros permitimos y abrimos esa puerta para Dios, Él va a estar ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, que es donde se anida el temor. Sí. El temor se anida aquí en la cabecita y en el corazón, pero Él es el único que tiene la clave para poder ayudarnos a salir de eso, a salir del temor, a controlar el temor. La palabra de Dios hace mención al miedo en su primer libro. Y esto volvemos a retomar ahí Génesis 3 del 9 al 10. Dice, en concreto el miedo se convierte en un atributo del ser humano por causa del pecado original. Porque como decíamos, Adán no tenía miedo porque estaba desnudo y no quería que el Señor lo viera desnudo. Él tenía miedo porque él se había equivocado, él había errado. Entonces su conciencia lo tenía ahí escondidito, pero no porque tuviera miedo o que, uy, chuta, ando en paños menores, ¿me entiendes? No, era el temor del pecado, porque él sabía que se había equivocado. Ahora vamos a llegar a lo que el temor nos quita. Nos quita la obediencia, porque si nosotros tememos es porque no estamos obedeciendo, ¿cierto? No nos estamos gozando del Señor, nos quita el gozo, nos quita la disciplina de orar a diario, de buscarle, porque cuando uno hace a diario eso, no hay temor, no hay temor. Nos quita querer la vida, las ganas de vivir, porque cuando todo nos da miedo, yo creo que queremos puro morirnos. Claro, nadie disfruta, entonces nos quita el gozo de vivir. Nos quita la visión, ¿por qué? Porque nos pone un velo. Si nosotros estamos cegados por el temor, no vamos a ver nada bueno a nuestro alrededor, ni nada bonito. Todo va a ser malo, todo va a ser negativo. Nos quita el amor por el prójimo, porque estamos tan encerrados en nuestro problema, en nuestros miedos, que nos olvidamos que hay otros alrededor que también nos necesitan y a los que nosotros también podríamos ayudar. Entonces se hace tan grande nuestro problema que no vemos el problema del otro. Y muchas veces la situación del otro es peor, mucho peor. Si uno mira un poquito para el lado y claramente vamos a encontrar situaciones peores y en las que nosotros incluso podríamos ser de bendición, pero estamos tan cegados con el velo tan puesto aquí que no somos capaces de ver más allá. El temor nos quita la seguridad y por sobre todo también nos quita la fe. Y pucha, qué triste sería vivir sin fe, porque ¿en qué nos afirmamos? ¿De qué nos sostenemos? Si no tenemos fe, no somos nada, nada. Entonces, lo que el temor trae es afán, ansiedad, inseguridad, complejo, o sea, me acomplejo de todo. Tartamudez, enfermedades, alteraciones en nuestras reacciones físicas, temblamos y no sabemos por qué. Falla en nuestro metabolismo, empiezan a fallar nuestros órganos. ¿Por qué? Porque le damos tanta cabida al temor que nos empieza a enfermar. Entonces nuestro cuerpo también se resiente. No podemos dormir, tenemos problemas para concebir el sueño. Nos incapacita y produce una tensión interna, total. Entonces es como que hace un cortocircuito en nuestra vida, el temor. Por lo tanto, cuando el temor es excesivo, persiste o limita nuestra calidad de vida, es importante buscar formas de manejarlo y superarlo. ¿Y cuáles serían estas formas?
¿Alguien me puede decir alguna forma para poder manejar el miedo, superarlo, que no controle nuestra vida? Bueno, usted dijo delante, hermanita, por empezar por la oración. Orar, sí. También la palabra, la escritura también nos dice que la palabra nos sana, nos quita el temor, nos reafirma. Mire, ¿puedo decir sí. La verdad que a mí, yo soy ansiosa. Bueno, yo soy ansiosa y lo que hablaba Anita del temor es la ansiedad. Entonces, claro, yo tengo que ser temerosa, aunque no me noto no temerosa. En algunos aspectos de mi vida siento que no soy tan temerosa, pero yo creo que es más relacionado con mis padres y la crianza. Pero lo que yo quería decir es que a mí me hace muy bien congregar. También. Porque yo cuando me congrego es como que... Sí, entonces yo encuentro que el congregarse, esto para mí es súper lindo, porque a pesar de que, claro, usted la pastora, pero el hecho de yo ver a mi hermano, de alabar al Señor, de orar por otra persona, de ver las necesidades, eso me saca de mí misma, de mi problemática y cambia mi perspectiva de vida, de mente, y me relaja mucho. O sea, yo cada domingo que me puedo congregar, para mí como si uno se resetea. Como que necesita. Uno se resetea y sale diferente. Entonces yo creo que también ahí donde el Señor dice que no seamos como los que no se congregan. O no nos acostumbremos, porque a veces nos acostumbramos a vivir una vida sin la iglesia y sí lo puedo comprender, pero es diferente. La verdad es que hay una diferencia abismal en eso. Porque uno, el cantar ya también es algo que también es cognitivo y todo, entonces también es como algo que ya tú estás cantando y ya te estás sacando, no sé, tantas cosas, porque mientras uno canta piensa y también le está diciendo al Señor, esto me está pasando, Señor, pero al alabarlo, no sé, algo muy especial que es espiritual. Sí, fortalece el alma. Estas Sí, instancias son fabulosas, encuentro yo. Porque a mí me encanta ir a retiro, hermana, cuando hacen retiro en la iglesia, siempre voy, me encanta. Y me acordé del salmito que leímos delante, porque uno rejuvenece, como las águilas. Y es tan cierto eso que hay que congregarse, y a veces todas caemos en eso que de repente, digamos, de lado eso por otras cosas, pero bueno, que el Señor ahí nos ayude nomás a estar siempre juntitas, y estas instancias que tenemos de juntarnos siempre, ojalá vinieran siempre más. va a ser provechoso. Por supuesto. Ojalá vinieran más. Ojalá que la pandemia le remezca. Quizás vino a remecer varios corazones, pero lo que más remeció siento yo que probablemente la gente ahora lo ha olvidado, pero es esto. Es el poder haberte estado uno al lado del otro. Hay cosas que uno da por hecho. El día de mañana uno lo da por hecho. Pero la pandemia nos enseñó que no hay nada por hecho. No. El haberse juntado y un momento a otro que te viste que no te podías juntar más en este tipo de instancias, que uno las añoraba, y ahora estaba la posibilidad, lo logramos, pasamos la pandemia, sobrevivimos. Hay gente que no lo puede contar, y el sobrevivirlo, yo creo que este tipo de instancias hay que tomarlas siempre, porque va en uno, en la actitud con la que uno tenga. Si uno tiene una actitud hoy día de quizá no me va a gustar, O siempre negativa. pero si tienes una actitud que es rico el día, y aunque hubiese estado frío, mira, También frío, es pero rico. este café estaba bueno. Estaba bueno no porque era un café distinto, era porque lo compartimos. El trocito de pan estaba rico. ¿Por qué? Porque estuve al lado de personas maravillosas que probablemente sus experiencias nos hagan que, claro, ver en el otro cosas maravillosas también. Entonces, uno va dejando ese tipo de miedos atrás. Hermoso, sí. Entonces, ¿cuál es la clave? No, pero si esto se trata de ir conversando y no un monólogo. La idea es eso, compartir experiencia, que el tema se vaya abriendo a la conversación también. Y decíamos que, claro, ¿cuál era la forma? La forma que nosotros como cristianos tenemos es la oración, la alabanza, el congregarnos. Y también el Señor ha puesto a nuestro alcance la medicina. La medicina también es válida para esto. O sea, si yo tengo un trauma, un temor que no puedo controlar, claramente ponerlo a los pies de Dios es lo fundamental. Pero si yo tengo que tomar una terapia psicológica,
también es válido, y pueden ir ambas de la Ambas mano. de la- Claro, pueden combinarse, pueden... Tú puedes pedir en tu casa, así como, señor, no sé, voy a ir a una terapia, voy a ir a un psicólogo, pero que el que elija, que ese sea para mí. Que, tú lo claro, pongas que en tú mi pongas camino. ese doctor para mí, porque... Desde ahí, Y quizás claro, desde la confianza, desde porque- del confiar en el Señor, y siempre pasa cuando uno tiene, no sé, pues va al médico, a una urgencia, Señor, pon las mejores manos, ponme en manos que puedan resolver esta urgencia, y uno siempre ora con eso. Cuando llegan peticiones de urgencia a la iglesia, en nuestro WhatsApp, es lo primero que pedimos, Señor, que tú controles esas manos, Claro. que llegue a tiempo y para poder ser atendido. Entonces, también es válido y no estamos pecando por ir a un psicólogo. Para nada, está ahí dispuesto para nosotros también. Pero, sin duda alguna, el acercarnos al Señor, buscar, conocerle, tener una relación con Él, nos va a ir liberando poco a poco de todos Claro, nuestros temores. Porque hoy por hoy hay muchos profesionales que son cristianos, ¿Sí? que conocen Mi de Dios. pastorcito. Entonces, O sea, imagínense que nuestra pastora decidió en algún momento de su vida tomar ese desafío, estudiar psicología, para ponerlo al servicio también de la comunidad, porque ella tiene la herramienta espiritual, pero también combinada con la medicina, con la ciencia. ¿Cómo no va a ser de beneficio De bendición. y de bendición? De hecho, cuando yo me sentía mal, que no sabía lo que me pasaba, justo la pastora me llama. Y le digo, pastora, ¿sabe que me sentí aquí? Y me dice, no, Claudita, tienes que ir a ver un psiquiatra, un psiquiatra o una neuróloga. Y lo primero que hice fue ver una neuróloga. Y Claro. gracias a eso me mejoré, porque si no Claro, estaba... porque si no hay gente que pasa Sí, po. años con Sí, depresión po. porque nunca Y tuve un tratamiento y todo. pudo ser a lo mejor bien orientada, Nunca pudo hablar con alguien también. nunca al pudo respecto. Hay desahogarse mucha gente con que está sola alguien, también. claro, Sí, que la se siente pastora muy me salvó la sola. Hay mucha Y mucha que está gente no sola. tiene tampoco los medios. Y Además, Y a veces también o sea, uno se pone también muy religiosa, porque dice, no, si Dios No, me va a sanar, si claro, Dios me va a sanar. Claro. Y sí, sabemos, sí, pero a veces cuando la fe no es tan potente, yo creo que por eso el Señor puso los médicos, pues, y los medicamentos y todo eso, Claro. porque de repente nuestra fe a lo mejor no es tan... Supieran que cuando me toca una urgencia, a mí me llaman y dicen, hay una urgencia, dice toda la información. Claro. Y yo en esos segundos que me demoro en llegar, ya, señor, no sé, tú ahí. Yo como que, ya, ponte delante y yo me ponen las manitas nomás, porque como supieran cuánta gente, o sea, que los que trabajamos así, es de la pura fe. Sí, Me pues voy sí, a sacar adelante. Yo cuando estaba el Nino, me lo llevé y ya estaba para tubo. Mm, Y una persona tuvo que fallecer para poder meterlo, porque lo teníamos en la ambulancia y ya no podía más. Y tuvo que fallecer una persona. Y cuando esa persona fallece y sacan la camilla, yo digo, fue para que sobreviviera otra persona, lo claro. lamento tanto, pero Sí, po. ojalá que el Señor acompañe su camino. Sí. Y estuvo ahí. Yo la verdad es que siempre estuve desde el lado como tan desde la ciencia y era como prácticamente imposible. Imposible. Y la María Eugenia, toda la iglesia, estaban todos, no, el Nino, todo va a salir, Orando. la fe. Y ahora uno lo ve y yo digo, y estoy Un milagro. Un milagro, Ese es un claro. milagro. Claro. Ese es un milagro. Entonces eso que ahí es prueba de que también por algo el Que Señor todavía nos a regala todo milagros. y que Él ha puesto dones, distintos dones Sí. en sus hijos. Sobre todo Entonces en la profesión finalmente, o de si no, las seríamos enfermeras, todos de los iguales. médicos, es terrible. pues. Entonces por eso tiene que haber médicos, por eso tiene que haber Sí. psicólogos, por eso tienen que haber profesores, Y constructores, también ellos para que todo necesitan ese funcione. apoyo psicológico, porque a ellas también les Claro. afecta. Mi hija se ha venido de repente Porque llorando pasan porque ha cosas- visto de niños, por ejemplo, que han muerto, que niños que llegan graves, y ella también absorbe eso. Entonces Claro. ella también recurre al Señor y le pide que le dé la tranquilidad y todo es la fortaleza para hacer su trabajo. Es duro esa parte. Bueno, y para continuar, estuvimos este rato hablando de lo que nos quitaba el temor, lo que viene agregado al temor, pero hay un temor que Dios aprueba de todas maneras, y es el temor a Dios, a Él, ¿cierto? Que está en Deuteronomio 10:12. Si ahí la hermanita La me puede secretaria. ayudar, mi secretaria hermosa. Deuteronomio
¿Alguien quiere un poquito más de consomé? No. Nadie. 10. 10, 12, Anita. Sí. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Bien, entonces, ¿qué nos está pidiendo ahí el Señor? Que temamos a Él, pero por obediencia. Por obediencia. Ya, no después de que Ya nos no equivocamos, mandamos no, la embarrada. aunque muchas veces va a pasar así, que después de que la embarramos, vamos a llegar, ¿cierto? Vamos claro, la mayoría de las veces nos ponemos a sus pies cuando ya nos hemos requete contra equivocado, pero el amor, el temor que Él aprueba es el temor que inspira una reverencia nuestra hacia Dios, el temor a ofenderlo, a fallarle, a errar. Y es el temor que nos mueve a hacer las cosas bien. Entonces ese es el temor que el Señor en el fondo sí aprueba en nosotros. El temor de Dios, este temor es saludable, porque consiste en un sentimiento de profunda reverencia, o sea, como de profundo respeto hacia nuestro Creador. Es un temor sano a no fallar. ¿Por qué? Porque es un temor a no fallarle a su amor y a su bondad, al amor que nos ha tenido, a la bondad que tiene con nosotros, porque ciertamente nosotros nos equivocamos a diario, pero el Señor es tan bondadoso que nos vuelve a apapachar cada día. Entonces, el temor que en este caso es válido para el Señor es el temor a Él por miedo a fallar. Se describen dos clases de temor de Dios, el temor filial y el temor servil. El temor filial de Dios es aquel que detesta el pecado. Es el temor filial. Pero no por las penas por el temor a ser castigado, sino que porque junto con equivocarnos, con fallarle a Dios, nosotros, a ver cómo explicarlo, nuestra conciencia es la que más nos va a castigar, porque el Señor no nos castiga. Entonces, ese temor filial es el temor a fallarle, a desagradar a Dios y no hacer las cosas para agradarle. Es como, por ejemplo, un esclavo con su amo. El esclavo hace todo lo que su amo le dice porque no puede fallarle. Entonces, ese es el temor que nosotros deberíamos temer y es el temor filial. Y el temor, bíblicamente, el temor de Dios trae confianza y seguridad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque trae confianza e integridad, porque andamos en integridad. Entonces, ese es el temor bíblico, el temor que trae consigo la confianza y seguridad de los que andan en integridad. Eso lo podemos encontrar en Proverbios del 14, o sea, Proverbio 14 del 26 al 27. Proverbios 14, 26, 27. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Entonces, ese temor de Dios es el que nos aleja del pecado, digamos, del peligro, pero nos hace andar en integridad. El temor de Dios es aborrecer el mal. Estamos hablando del temor de Dios, ¿cierto? Bíblicamente. Entonces, el temor de Dios es aborrecer el mal, y lo encontramos en Proverbios 8:13.
Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Claro, si nosotros tememos a Dios, vamos a aborrecer el mal. Entonces nos vamos a apartar de todo lo que acaba de señalar la tía María Eugenia, del mal, de aborrecer las malas palabras, el lenguaje perverso, el actuar mal, el andar, miren, en palabras sencillas, es andar por la vida dañando al resto. Pelando. Si nosotros tememos a Dios, vamos a aborrecer el mal, por lo tanto no vamos a actuar mal, ¿cierto? Vamos a andar por la vida tranquilos, con gozo, y no tenemos, si tenemos seguridad, fe, confianza en el Señor y gozo, no tenemos por qué andar por la vida atropellando al resto, ¿cierto? El temor de Dios también es sabiduría, y eso lo encontramos en Job 28, 28. Job 28. Job. Sí, 28, 28. Ese, no sé si lo alcanza a marcar. 28. 28. Y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apártese del mal, eso es discernimiento. Claro, si nosotros tenemos esa conexión diaria con el Señor, buscamos de su palabra, oramos y estamos en una relación permanente con Él, ¿qué vamos a tener? Discernimiento. Discernimiento y sabiduría. Sabiduría. Y siempre en nuestras oraciones lo que más tenemos que pedir es sabiduría. Siempre pida sabiduría. También habla aquí del temor de Dios y de la sabiduría en Proverbios 1, 7, Proverbios 1. ¿Dónde están los proverbios después de Salmo? Proverbios 1. Proverbios 1. 1, 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y después 9, 10 ahí mismo. 9 y 10. Sí. Adornarán tu cabeza con una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijos míos, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Alejarnos también de lo que no nos conviene, porque si bien es cierto y en la misma escritura dice que todo es lícito, pero no todo me conviene, eso debe estar ahí en nuestro corazón, y tenerlo siempre presente, que todo es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Entonces, eso que nunca se nos olvide, Pero es que todo está allí, ¿verdad? Todo Sí, está en la pero palabra. y claro, todo está en la palabra, y todo está en una línea así de finita, Sí. de traspasarnos hacia el otro lado. Exacto. Entonces, para ya ir cerrando, tenemos aquí el temor de Dios, para ir haciendo así como un resumen. El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios, que pasa progresivamente por algunas etapas, que es una conciencia de que Dios es dueño de nuestra vida. Nosotros tenemos que de esto afirmarnos y tenerlo presente. El temer a Dios es tener una conciencia de que Dios es dueño de nuestra vida. Por lo tanto, no debemos tener temor a lo que puede suceder al mañana y a todas las cosas que fuimos mencionando. Si Él tiene el control de nuestra alma, o sea, está todo, tenemos todo. Él tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna, y eso no se nos puede olvidar. Una conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Eso es temer al Señor, tener la conciencia de que Él está permanentemente mirando, observando todo lo que pensamos. Ni siquiera esto es lo que decimos, Él también sabe lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Ya? Un deseo, es como que a Él no le podemos mentir, no lo podemos engañar. Entonces temer es tener esa conciencia de que a Él no le podemos engañar. Podemos engañar a cualquiera, menos a Él. Una conciencia de que Dios está
un deseo, no, me equivoqué, un deseo consciente de un permanente agradar a Dios. O sea, que nosotros tener esa conciencia de que permanentemente debemos agradar a Dios es tener temor de Dios. ¿Y cómo podemos agradarlo? En todo lo que hacemos, no ofendiendo su santidad. O sea, siempre actuar agradándole al Señor y no actuando por nuestro instinto, digamos. Un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus hijos y por lo tanto Él es digno de ser respetado y honrado. Eso es tener temor en el Señor. Para vencer el temor que nos invade, debemos aferrarnos a las promesas de Dios, específicas para cada caso y confiar en su poder y en su fidelidad. Entonces, ¿cuántas promesas de cuántas promesas podemos afirmarnos, ¿cierto? Aferrarnos. Hay momentos de lucha espiritual terrible, en donde se establece una batalla de nuestra voluntad con la calidad de lo que el Señor ha ido poniendo en nuestro corazón. Por ejemplo, la perseverancia en la fe y la palabra y en la palabra de Dios son indispensables para nosotros aferrarnos. Si nosotros no tenemos esas dos cosas, afirmarnos en la fe hacia Dios y en la palabra del Señor, no vamos a poder liberarnos nunca de lo que nos tiene ahí atados, de los temores que nos atan. Porque como les decíamos, es válido tener temor, pero no es sano permanecer en el temor. El temor puede ser usado también por el enemigo, si él sabe lo que, él también sabe lo que nosotros, de lo que nosotros tememos. Entonces puede ser usado por el enemigo cuando nosotros tratamos de mejorar, por ejemplo, de lidiar con algo que nos ata, algo que nos tiene ahí estancado, como un mal hábito, como... ¿Qué hace el enemigo ahí? Pone dudas, siembra dudas en nuestro corazón. Cuando nosotros queremos mejorar, siempre nos va a venir a atacar, sembrando dudas, poniendo un temor a lo desconocido, a lo que va a pasar. Cuando nosotros tratamos de restaurar nuestra vida, ¿qué va a pasar? El enemigo va a poner grandes dudas y tropiezos. ¿Para qué? Para insegurizarnos. Y así no poder enfrentar con valentía y seguridad en Dios esas nuevas situaciones o esas necesidades que nosotros tenemos que dejar como de lado. Entonces, cuando nosotros queremos servir, avanzar, no sé, tener una vida ordenada en cuanto como a la oración, a la búsqueda, siempre va a venir ahí algún ataque, alguna situación. Se nos enferma un niño, me fue mal en el trabajo, son situaciones, no son situaciones paranormales ni cosas así como de ciencia ficción, sino que son cosas tan cotidianas, pero que nos van a quitar ese gozo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber que tenemos esa herramienta y aferrarnos a la promesa que decía, aferrarnos a las promesas de que nadie nos va a dejar si nosotros no permitimos que eso suceda y si nos aferramos a la promesa del Señor. Entonces es muy importante estar decidido a creerle a Dios porque nosotros creemos en Dios muchas veces, pero no le creemos a Dios, a su palabra, a lo que Él nos ha prometido. Porque nosotros decimos, sí, somos creyentes, pero muchas veces nuestros actos muestran que no le estamos creyendo a Dios. Claro. Con nuestros actos, con lo que decimos, cómo vivimos el día a día, muestran muchas veces que nosotros no le estamos creyendo a Él. Creemos en Él, pero no le estamos creyendo a Él. Entonces, eso es tan también delgado, así como el límite que... ¿Y cómo nosotros podemos aferrarnos? A sus promesas bíblicas, no a nuestro pensamiento negativo, que claro que muchas veces en el día nos van a invadir, pero van a invadirnos ¿para qué? Para afectar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces no le demos pie a eso, y aferrémonos a la promesa y a creerle a Dios. Sentir temor
en situaciones peligrosas reales es muy normal y es muy válido, pero estar atado al temor nos impide tener la libertad interior, y esa libertad solo la vamos a encontrar en Dios. Así que, bueno, hermanitas, espero que esta palabra tenga sentido en nuestra vida y que ustedes puedan aferrarse a la palabra del Señor, tenerla como escudo a diario. No es malo sentirlo alguna vez, sentir temor alguna vez, pero sí es peligroso quedarse ahí pegado, permanecer temiendo de todo. Todos sabemos que muchas veces tememos a tantas cosas y el temor, por ejemplo, a la muerte, todos lo tenemos, pero es algo que está tan seguro de que algún día va a pasar, pero tenemos que lidiar con eso. Pero es un temor que está siempre en nosotros cuando nuestros papás van ya envejeciendo, en situaciones de enfermedad, está tan latente ahí la muerte y muchas veces no podemos lidiar con eso, entonces aferrémonos a la palabra, a la promesa y a tener esa relación linda con Dios cada día, que muchas veces por el afán del día a día la olvidamos. Y no me pasa, yo creo que solo a mí me pasa muchas veces que ando así súper acelerada haciendo un montón de cosas y no le di el tiempo que necesita el Señor. Se me olvidó, no sé, pues cuando abrí los ojos a agradecer al Señor, porque ya el hecho de despertar es un regalo, y después de ahí para adelante empezar a disfrutar las pequeñas cosas que Él nos va mostrando en el día. Hoy día este sol, que en la semana fue un temor. Fue un temor porque varias personas, yo de hecho no pude traer a mi mamá porque estuvo enferma toda la semana, y yo dije, pucha, ya va a estar húmedo, va a estar a lo mejor frío, no, mejor que se quede acostada. Yo creo que está más helada la pieza donde está ahora que aquí. Y no la traje por temor. Una amiga también nuestra iba a venir, se enfermaron los niños, la niña es asmática, es de 20 años, pero súper delicada su asma. Entonces dijo, no, porque va a estar húmedo, y finalmente el Señor nos sorprende con este día hermoso, precioso para compartir, y bueno, seguiremos disfrutando y le agradecemos a Él por tanto, y ojalá que podamos siempre poner a sus pies todos nuestros temores, que aunque nos invadan, hagámosle el frente, el ataque con el escudo que tenemos, que es la fe en el Señor y en ninguna otra cosa más terrenal que el Señor, la oración y la convivencia a diario con Él. Yo creo que esa es nuestra mejor herramienta. Así que gracias por escucharme, gracias por este día, gracias por estar aquí, porque yo sé que todos tuvieron que dejar cosas por estar aquí, pero van a salir súper bendecidos. Amén. Amén, ¿cierto, Emita? Sí. ¿Me prestáis el celular, Catita? Sí. Amén.